En este vídeo vamos a hablar de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, una novela escrita en 1932 y os voy a hacer una pequeña introducción que he escrito por aquí. Y pues ahora os voy a comentar más en profundidad de qué va, los temas que trata y mi opinión sobre esta novela. La humanidad ha cambiado. La sociedad ha evolucionado. Los humanos son creados en laboratorios y hay distintas clases con diferencias en la escala social. La reproducción está mal vista y el sexo se practica desde niños como si fuera un juego. Teóricamente todo el mundo es feliz y cuando una persona siente cualquier tipo de sentimiento negativo como la confusión, ira, tristeza o la incomodidad, ingiere algo llamado soma. Esto es un tipo de droga normalizada que ayuda a controlar a la población. Toda gratificación en la vida proviene del soma. El sexo, las relaciones interpersonales y las experiencias ultrasensoriales. Hedonismo puro en el que no hay infelicidad gracias, en teoría, al soma. Hay personas incivilizadas en el mundo llamadas salvajes y están alejadas de la sociedad. Se reproducen, sufren, experimentan la vida y también la felicidad auténtica. Creo que con esa pequeña introducción os hacéis una idea de qué va el libro. También voy a comentar algunas que otras cosillas más en detalle para que especialmente podáis valorar si os interesa leerlo o no. Creo que esa es una de las partes más interesantes de este vídeo. Y también, contexto, Un mundo feliz fue escrito en 1932, seguramente antes. En 1932 se publicó la primera edición y básicamente fue una especie de predicción de lo que ocurrió más adelante con los totalitarismos en diferentes partes del mundo. Además, en esta pequeña introducción que he hecho a la novela sin mencionar nada de la historia, me he centrado un poco en lo que es el soma, que se controla a la población y que todo el mundo es feliz, en principio, gracias a esta droga. Y el libro no va principalmente de que la población sea controlada gracias a esa droga, sino gracias a lo que se les vende y la gente lo acepta. No es algo realmente forzado, sino que la gente lo ha aceptado y ya está, y así es como vive, y además huyen de sus problemas utilizando esa droga. Y básicamente en el inicio vemos cómo en un mundo hipotético, creo que sería en el año 2500, aunque hay una nueva nomenclatura, no sé qué año sería, el 400 después de Ford, ¿vale? Hay una personalidad importante que es el dictador, en este caso, que creó la nueva sociedad y todo se mide en función de ese dictador y es como que todo el mundo le alaba, hay que respetarlo y esa persona pues murió años atrás. Solo que bueno, sería en torno al nuestro año 2500 según el calendario gregoriano y en el mismo comienzo de la novela vemos como un grupo de estudiantes visita lo que viene siendo una fábrica de fecundación, ¿vale? En la que se crean, resumidas cuentas, seres humanos. Ahora los seres humanos no nacen por la reproducción vivípara, sino que nacen en laboratorios. Y además se genera una especie de escala social artificial en la que tenemos pues los epsilones, los alfas, los betas, los no sé qué, y cada uno está en una clase social diferente. A cada tipo de embrión se le inyectan diferentes sustancias para potenciar que sean más inteligentes en una cosa o que no se rebelen contra el sistema. Más o menos esto funciona así y además la creación de estos seres humanos está acelerada. Ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo tardaba un ser humano en alcanzar la madurez, pero no sé si eran unos 7-11 años en que sea la persona adulta. O creo que bastante menos. De hecho, había como una competición entre diferentes ciudades del planeta por ver quién conseguía acelerar más los procesos. Y en estos primeros capítulos pues se nos pone un poco en el contexto de cómo es la sociedad, especialmente centrándose en dos personajes, que son Bernard, un alfa, ¿vale? Que sería la clase social más alta, que es un poco marginado por los demás y siempre bromea a todo el mundo con que le inyectaron alguna cosa de más cuando estaba siendo creado y pues nada, un poco marginado. Y luego está una chica que creo que se llama Lenina, que le llama especialmente la atención a Bernard. Y además que le guste Lenina no es algo especial, porque es algo que le ocurre a todo el mundo. De hecho, en esa sociedad hay libertad sexual y todo el mundo pues tiene relaciones con todo el mundo y llama bastante la atención, especialmente las escenas del libro en el que se ve a niños que se está dando a entender que están teniendo sexo entre ellos, que esto llama bastante la atención, especialmente a día de hoy. Pero es algo que está normalizado en esa sociedad y el sexo se ve como un juego. No se lo toman realmente en serio, no le dan la importancia que en la sociedad se le da a ese tipo de acto. Y este protagonista llamado Bernard es como que se sale de todo eso y vendría a ser algo similar a una persona del mundo moderno que conocemos a día de hoy. Una persona que
no sería civilizada dentro de los estándares que se ven en esta sociedad de Ford. Pues bueno, en los primeros capítulos vemos un poco la relación entre estos dos personajes, se nos deja ver bastante cómo es esa sociedad a través de ellos, especialmente a través de Lenina, que sería el prototipo de personaje adaptado a la sociedad, y el personaje de Bernard, que sería una especie de antisistema. Y vamos a pasar directamente a algunos dilemas que plantea el libro, como es, por ejemplo, en qué consiste la felicidad, porque Un mundo feliz me parece un título muy acertado, que además en inglés no es así. El título en inglés es Brave New World. Vendría siendo en castellano Un nuevo mundo valiente. Por lo tanto, a no ser que yo me equivoque con la traducción, pero me parece muchísimo más acertado el título que hay en castellano. Un mundo feliz, porque literalmente el mundo es feliz. No existe, en teoría, la infelicidad dentro de la sociedad civilizada. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué es realmente la felicidad? A mí me parece un tema muy interesante que trata la novela y que es bastante abstracto, porque la felicidad no es algo que se consigue sin más. De hecho, muchísimas personas, que esto es algo que da bastante para hablar, lo que desean es ser felices en su vida, que no le pasen cosas malas y en el fondo ser felices. Yo solo quiero ser feliz. Pero bueno, conforme vas aprendiendo en la vida, te das cuenta de que todo es un proceso y que la felicidad no es algo que se consigue, no es algo que te tomas una pastilla y automáticamente eres feliz. Sí que es cierto que pues neurológicamente te puedes tomar alguna medicación que te puede ayudar a ser más susceptible a ciertas cosas y te ayuda a regularte. Pero la felicidad no se consigue así. La felicidad normalmente, la felicidad real, que es lo que discute este libro, se consigue lidiando con las adversidades, pues teniendo tiempos malos, luchando contra ellos, estando orgulloso de lo que consigues. Más o menos en eso consiste la felicidad, o es lo que deja ver el libro, y yo estoy bastante de acuerdo. Todo esto enfrentado a la felicidad que vende el nuevo sistema. No tienes ninguna cosa por la que preocuparte, no tienes acceso a ningún tipo de cultura. La única cultura que tienen las personas de la nueva sociedad son reglamentos sobre cómo funcionan cosas de su trabajo. No tienen acceso a libros, no tienen acceso a, creo que ni a música, o a música a lo mejor sí, pero no hay nada que pueda estimular sentimientos. Vendrían siendo como unos autómatas que en el momento en el que empiezan a sentir algo toman soma, porque no quieren sentirlo, o se les ha generado ese rechazo, rechazan los sentimientos, que también es algo que se asemeja muchísimo a la realidad hoy día, no tanto el tomar una pastilla para rechazar tus sentimientos, sino el no empatizar realmente con tus propias emociones y de las demás, que es uno de los temas que también trata el libro. Pero me parece especialmente brillante el debate que plantea todo el rato sobre qué es la felicidad en verdad, cómo se consigue, cómo en teoría un personaje se dice que es feliz y estamos viendo constantemente que tiene que estar recurriendo a una droga para ser feliz, o para evitar la infelicidad, o para evitar situaciones que le incomodan. Ahí vemos realmente cómo flaquea ese sistema y bueno, son técnicas de manipulación que se han utilizado a lo largo de la historia, especialmente también después de la publicación de esta novela. Y es que a los niños, mientras pues se les concibe y demás, y están en crecimiento, pues se les tienen en unas salas, y mientras duermen, les ponen unas cintas con diferentes enseñanzas. Enseñanzas que no son realmente útiles para su vida, sino enseñanzas sobre la ética, la moral, las cosas que quiere el sistema que haga la gente, lo que está mal visto, pues reproducirse es algo malo, es algo malo, es algo malo, y así durante miles de horas, durante años, mientras crecen y duermen los niños, y así con muchísimos tipos de enseñanza diferentes, y todo relacionado pues con la sociedad para que estos niños, una vez crezcan, busquen lo que les han enseñado mediante esas grabaciones. Además hay algo que me parece muy interesante y es la lucha contra el individuo, ¿vale? Aquí en este libro se ve una especie de colectivismo en el que todos somos de todos, no somos de nosotros mismos, ¿vale? Puestos a ser una propiedad, sí, seríamos nuestra propia propiedad, ¿no? Somos dueños de nuestra propia vida. Pues no, somos dueños de las vidas de los demás. Y en el fondo no tanto eso, sino que los demás son dueños de nuestra vida. Hay que compartirse. Y esto especialmente me llamaba la atención, me chocaba muchísimo cuando se ve que todos tienen relaciones sexuales con todos. Y a mí me llamaba especialmente la atención, que se ve como algo normal de, nada, yo he quedado con esta persona y nada, pues harán sus cosas. Juegan a sus juegos, que es como lo ven. Y el momento en el que alguien empieza a pensar por sí mismo está mal visto. De hecho, ahí es donde destaca el personaje que he mencionado antes, uno de los protagonistas, que es Bernard, y este personaje empieza a pensar por sí mismo. No le gusta eso de compartirse entre todos. Es más de una relación monógama, de tener sentimientos hacia una persona y que los dos sean el uno para el otro.
no que todos pertenezcamos a todo el mundo. Definitivamente esta es una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta novela. Pero para no enredarme mucho en eso y que la descubráis, porque esta novela, si no queda claro con este vídeo, yo la recomiendo a todo el mundo para que la leáis, que se lee perfectamente en un par de tardes si leéis mucho, y si no leéis mucho, pues en una semana os la habéis leído. Y voy a pasar a lo siguiente, que es que no se promueve el arte. Como estaba mencionando antes, el arte normalmente nos da cosas que pensar, nos genera distintos sentimientos mediante la empatía. Y claro, el momento en el que una persona empieza a hacer cualquier cosa artística es porque tiene que plasmar algo que guarda dentro. Y en la sociedad de Un Mundo Feliz, nadie se guarda nada dentro. Es una transparencia absoluta, o por lo menos eso es lo que en teoría se finge. Pero no hay preocupaciones, y el arte genera preocupaciones, genera preguntas, y esto para esa sociedad no es algo bueno. Por lo tanto, se suprimen todas las formas de arte, especialmente la lectura, que sí, que después hay unos superiores en la escala social que tienen acceso, que creo que es como la persona más poderosa del sistema, tiene acceso a distintos tipos de novelas. Y hay un diálogo que me encanta en la novela, que es justo hacia el final, que no sé cuántas páginas son de diálogo, que contiene parte de monólogo y después diálogo entre dos personajes, y son un salvaje, ¿vale? Que mini spoiler, esto es un micro spoiler solo. Bernard básicamente lleva en un momento dado, pasan ciertas cosas de la historia, pues lleva un salvaje a la ciudad en la que vive él, civilizada. Y ese salvaje se convierte en una especie de atracción de feria, porque a la gente pues nunca han conocido a una persona normal, como ese salvaje, y quieren verlo, pero como una atracción de feria sin más. Y ese salvaje tiene una conversación increíble con el superintendente, creo que se llama, que es como la figura más importante de la sociedad de Ford. Y además quería destacar esta conversación porque creo que es el momento en el que Aldous Huxley da su perspectiva sobre cuál es la realidad, o no solo cuál es su realidad, sino el contexto que se estaba viviendo en la época y el miedo que se tenía a estos totalitarismos, el control, frente a la libertad de que cada persona pueda hacer lo que quiera y no sea controlada para que haga lo que el sistema quiere. De hecho, el personaje del salvaje representa lo que es la humanidad y la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad. Y la parte final del libro literalmente me parece lo mejor que tiene, pero es que la construcción de la trama también me parece muy buena, que nos lleva hacia ese clímax en el que principalmente conectamos con ese personaje, el del salvaje. Además, tenía apuntado por aquí que la mayoría de personas, ¿vale? Todas las personas que forman parte de esa sociedad posible, son víctimas del hedonismo, ¿vale? Porque se ha acostumbrado a la gente a tener sexo constantemente, que eso pues neurológicamente tiene muchas consecuencias. Lo que hacen es, como ocio, pues a lo mejor ver películas en experiencias ultrasensoriales, que sientes lo que estás viendo en la película, pero no sientes emocionalmente, sino físicamente, te transmite diferentes formas de placer de manera artificial. Y al final los personajes son adictos a lo que es el disfrute, y en el momento en el que empiezan a no disfrutar es cuando recurren a esa droga, que de hecho el pago que reciben por su trabajo, no sé si había una moneda y demás, pero principalmente el pago lo reciben en soma, que es esa droga. Así que si la gente es tan feliz, ¿por qué tienen que recurrir muchas veces a esa droga para desinhibirse y estar bien? Porque además, si consumes suficiente cantidad de esa sustancia, te quedas en la cama todo el día alucinando, te quedas gaga, babeando, y eso lo ven como algo bueno. Simplemente el no estar, el no conectar con tus emociones. Y al final es lo que se consigue, que el individuo no exista, no empaticen con sus propias emociones ni con las que puedan tener los demás, porque realmente las emociones no existen, más allá de las emociones que solemos ver más en nuestra propia sociedad, que suelen ser la ira y la tristeza, son las dos emociones que más podemos observar en los demás, porque no requieren tanta introspección como cualquier tipo de emoción, pero en el momento en el que a lo mejor empiezan a sentir esa tristeza, dicen pues me voy a tomar el soma, o me estoy enfadando, pues me voy a tomar soma, y así con absolutamente todas las sensaciones. Y esto también podría ser una crítica, bueno, creo que es una crítica directa a las consecuencias del hedonismo. Mientras que, por otro lado, yo creo que son polos opuestos, está la filosofía más estoica, que vendría siendo un poco más constructiva para la vida, y la que refleja literalmente el personaje del salvaje, que defiende que en ocasiones hay que sufrir para poder estar bien, o que hay que abrazar el sufrimiento en la vida para después obtener felicidad. Y yo creo que hace bastante comparativa entre estos dos tipos de filosofías, y no solo eso, porque creo que también hace una crítica importante a la debilidad de la mente humana, la debilidad del hombre, y esto es mediante el personaje de Bernard. Por eso decía antes que este personaje tiene cierta evolución y al principio es muy antisistema, pero después hacia el final es como se debilita.
¿vale? Y ya quitamos protagonismo de Bernard, que al principio nos centramos todo el rato en él, y ese protagonismo pasa al salvaje, mientras que Bernard se va integrando un poco más en lo que busca de la sociedad, especialmente por evitar el sufrimiento. Vale, antes he comentado el tema de la libertad sexual. Y esto, en la novela, aparte quería comentar que no me acordaba, que se utiliza como un signo de esclavitud, un medio de esclavitud, porque la gente no puede reproducirse entre sí. Al no poder reproducirse entre sí, están condenados a nacer de la única manera posible en ese sentido, que sería de manera artificial. Y también me parece algo bastante curioso porque a las mujeres no se las modifica genéticamente para que no puedan tener hijos, sino que tienen que utilizar diferentes anticonceptivos, cosa que no he llegado a pillar del todo, y si vosotros lo habéis entendido, leyendo la novela podéis dejármelo en comentarios porque me interesa bastante saberlo. De hecho, la madre del salvaje era una antigua miembro de la civilización. Prometo no hacer muchos más spoilers, ¿vale? Lo siento por si no habéis leído la novela, son simplemente pinceladas. Pero la madre era una mujer de la civilización de Ford, solo que quedó embarazada, eso sí que no os voy a desvelar cómo, y salió ese salvaje. Y eso está horriblemente mal visto por esa sociedad. Entonces se utiliza como un medio de esclavitud. Se controla quiénes nacen, cuándo nacen, cómo nacen, qué tipo de personas son, están perfectamente catalogadas, y no hay ningún tipo de libertad, ni siquiera libertad sexual, porque antes decía que todo el mundo es de todo el mundo, y es que es así. No es que vayas a pertenecer a otra persona y la otra persona te pertenezca así, ¿vale? Que a mí no me gusta mencionarlo de esta manera posesiva. Pero es que si te crían para asimilar que tus relaciones sexuales no tienen ningún tipo de importancia, al final te están esclavizando, porque es una de las principales características del ser humano, ¿no? La reproducción. Y si te lo están quitando, pues te están quitando gran parte de la humanidad que tienes, ¿no? Esto me parece bastante interesante. Tengo unas pocas ideas más apuntadas y ya termino con esto y paso a unas conclusiones finales. Y tenía aquí apuntada la muerte, ¿vale? Lidiar con la muerte y la falta de humanidad al quitarle toda la importancia. Vale. A lo largo del crecimiento de los niños, según ya han sido concebidos, van creciendo, les van metiendo mediante hipnopedia, que es el método que se utiliza mientras duermen para meterles en la cabeza diferentes lecciones por las repeticiones que escuchan en cintas que son reproducidas en las salas donde duermen todos los niños. Pues, aparte de eso, frecuentemente, no sé si es una vez a la semana, van grupos de niños al hospital donde muere gente. Al hospital o a un sitio en concreto donde muere gente para que se familiaricen con la muerte y le quiten absolutamente toda la importancia. Morir no importa. Pero en la vida real la muerte es una de las cosas que más sentido nos dan. Si sabemos que vamos a morir, tenemos más motivaciones de hacer algo. A lo mejor a corto plazo no conseguimos visualizarlo, pero si nos dicen que vamos a morir mañana, seguro que se nos ocurren muchas cosas que queremos hacer con nuestra vida. Si tenemos la perspectiva de que vamos a vivir infinito, pues no tenemos ningún tipo de propósito de vida, no tenemos ninguna ambición, y eso nos va a quitar muchísima felicidad. Y si sabemos que vamos a morir dentro de 5 años y conseguimos muchas de las cosas que queremos conseguir en nuestra vida en esos 5 años, pues eso nos va a llenar de felicidad seguramente, ¿no? Sabiendo que estamos consiguiendo las cosas que queremos. Pero si no tienes ningún tipo de ambición, sabes que no vas a morir, o por lo menos de forma natural, porque sí que hay gente dentro de esa sociedad que muere, solo que mueren además como si fueran adolescentes. Todos tienen cuerpos de adolescentes y además estereotípicos, no hay personas gordas ni nada. Y sinceramente esta sociedad que muestra un mundo feliz me parece muy triste, porque pierden todo el sentido de la experiencia humana, que sería nacer, reproducirse y morir, ¿no? Serían como los 3 pilares. Y entre esos pilares pues está tus propios propósitos de vida, lo que quieras hacer, lo que te gusta, lo que no, cada uno su personalidad. Y aquí pues si se suprime todo y solamente quedan los placeres, ¿qué sentido tiene vivir? Solamente para esos placeres, que además cuanto más placer tienes, más placer buscas y más infelicidad te genera. Y tienes que experimentar sufrimiento para poder alcanzar algo de felicidad verdadera, ¿no? Porque quiero hacer un símil muy rápido, y es que podemos hacer una compra en internet y eso nos va a dar un pequeño subidón. Compramos algo y en el momento en el que nos llega a casa, ¿vale? Si compramos algo online, el momento en el que nos llega ya es un bajón y es como, bueno, pues no me hace tanta ilusión, pero el momento en el que estás investigando para la compra y vas a gastarte el dinero es cuando te da el subidón. Y eso vendría siendo un acto hedonista, y todos caemos en la sociedad actual en eso, porque es algo con lo que nos han criado para que lo hagamos, y lo hemos asumido. Y comprar algo seguramente no nos va a aportar felicidad, o a lo mejor si es algo vital para que podamos vivir, sí que nos puede aportar un poquito de felicidad. Pero la felicidad verdadera llega cuando a lo mejor en la vida se te presenta un obstáculo o cualquier cosa y consigues superarlo, y eso te da un subidón bueno, porque ante la adversidad tú has conseguido superar un buen bache. Quería mencionar sobre todo el tema de la muerte porque
es uno de los pilares de la novela, pero vamos a pasar a las cuatro últimas ideas, y es que los avances científicos que se logran, que esto a día de hoy pues estamos viviendo muy de cerca con avances locos como pueden ser las capacidades que tienen nuevas inteligencias artificiales o otras cosas que quizás no llegan a nuestros oídos, pero que se están llegando a controlar enfermedades así más raras, que hace años era algo impensable. Y el libro viene a criticar que pueden existir esos avances científicos, tenemos a nuestro alcance un mundo de posibilidades, pero que eso exista no significa que haya que utilizarlo, o por lo menos abusar de ello. Que se pueda crear gente de manera artificial no justifica crearla, no significa que haya que empezar a crear esa gente de manera artificial. Si por ejemplo la clonación empezara a funcionar realmente bien, que ya se sabe que hay elementos de clonación, aunque no es la clonación que vemos en ciencia ficción, pero bueno, si realmente pudiéramos clonar a una persona, ¿significa que tenemos que abrazar que eso se puede hacer y empezar a clonar a todo el mundo? Yo creo que no, pues es una cosa que critica bastante el libro, especialmente con la creación de seres humanos cuando los seres humanos siguen pudiendo reproducirse. No es que haya ocurrido algo en el mundo y los seres humanos dejen de ser vivíparos y tienen que buscar otras formas de que subsista la especie. No, en este caso es suprimir ese motivo natural de existencia y meter artificialmente la creación de seres humanos. Entonces, profundiza un poquito en eso y a día de hoy yo creo que ha cogido todavía más relevancia, porque estamos descubriendo muchas tecnologías y se está avanzando muchísimo en esos campos que son una locura. Y bastantes de estos avances es posible que estén en contra de la experiencia de ser humano. Ya no hasta el punto de crear seres humanos de manera artificial, que todo el mundo pertenezca a todo el mundo, no tener ningún tipo de miedo a la muerte porque además puedes vivir lo que quieras, pero sí que hay ciertos avances que nos desconectan más de la realidad de nuestra existencia. El siguiente punto que tengo por aquí apuntado es el exceso de ocio como algo negativo. Y esto especialmente lo estamos viviendo bastante a día de hoy, porque hay muchas personas que podemos tener bastante ocio en nuestra vida. Yo en este punto de mi vida tengo bastante tiempo de ocio, que quizás dedico a cosas como esta, ¿vale? Y ese tiempo de ocio se lo dedico a la lectura, la literatura, a ver películas y series, a jugar a juegos de mesa, a hacer algún deporte como el baloncesto, ¿vale? Yo siempre ocupo mucho mi tiempo de ocio. Y en este caso lo critica como algo negativo, porque especialmente si esto os puede llegar a pasar en vacaciones, y es que tenéis tanto tiempo que no sabéis qué hacer con él. Y eso puede llegar a generar algún tipo de infelicidad. Sí que hay personas que les dices, pues tienes 3 meses libres y consiguen ocupar todo ese tiempo haciendo cosas que les gustan. Pero la mayoría de gente es bastante probable que no. Y esto lo critica la novela porque en un momento dado se menciona que la gente podría trabajar mucho menos tiempo en esa sociedad, que no hace falta que estén tanto tiempo trabajando. Pero si les liberan de esa responsabilidad durante X tiempo, pues ponerles un día más libre a la semana, la gente no sabría qué hacer. Porque la gente en esta sociedad lo que hace es experiencias ultrasensoriales, sexo y practicar deportes especializados, que eso no lo he comentado, pero en la novela hay diferentes deportes especializados que se busca que sean lo más especializados posibles y que se utilice material muy caro para que la gente gaste mucho dinero en ese material y pues la sociedad sea cíclica. Pero claro, si a esa gente le otorgas más tiempo de ocio, no va a saber, muy probablemente, qué hacer con él. Y es cierto que muchas veces que se nos abra un mundo de posibilidades nos puede llegar a abrumar y nos genera lo que se conoce como análisis parálisis. Una parálisis por no saber qué hacer. Entonces el exceso de tiempo de ocio se ve como algo malo. También justo lo que tenía apuntado después es generar necesidades caras para ganar dinero. Crítica al materialismo con los deportes que requieren material caro, justo lo que acabo de comentar, y eso además pues ayuda al crecimiento económico. Se crean diferentes deportes nuevos que necesitas, que si un palo más guay, que si no sé qué, y también en la vida real pues cada vez tenemos hobbies que son más caros. Yo no os digo con los juegos de mesa, si no estáis metidos en esa afición, lo caros que son. Y por último tenía aquí apuntado que me salté antes porque es algo que menciona al final de la novela, y es el deseo de la gente por sentir algo. Dentro de un mundo feliz, la gente es como que escapa de sus sentimientos y automáticamente cuando siente algo negativo, toma soma. Cuando siente algo positivo, normalmente pues simplemente lo disfruta. Por eso esa gente es feliz. Pero lo negativo suele ser rechazado. Y ahora voy a hacer un pequeño spoiler que es una parte bastante clave del libro. Así que pongo aquí un rótulo por si no os lo habéis leído para que lo leáis y después si queréis os guardéis el vídeo y podéis verlo. Y es que en la parte final, ¿vale? Vemos al salvaje, que es como que se ha independizado dentro de la sociedad, se ha ido a vivir, creo que es a un faro o a una ubicación apartada de todo y se dedica a subsistir por sí mismo, quiere empezar a cazar, ha cultivado diferentes cultivos y
ha habido periodistas de la sociedad de Ford que le han grabado o que han documentado que se estaba pegando latigazos por las noches. Él por las tardes o las noches se pegaba latigazos porque se había enamorado del personaje de Lenina y Lenina también se estaba enamorando de él. Y en el momento en el que ella entiende que él se ha enamorado de ella, pues automáticamente dice, pues nada, vamos a tener sexo. Se despelota y el salvaje eso lo ve como si fuera una guarra. Literalmente la llama de todo, furcia, no sé qué, tal, que esa parte del libro me parece muy graciosa, sinceramente. Porque es algo que normalmente en el mundo real no está tan normalizado, que sea, ay, pues me gustas, y de repente, toma, me despeloto aquí. Y además este personaje se autoflagela porque su madre ha muerto recientemente, y él, en lugar de estar pensando en su madre, los pensamientos van hacia Lenina, hacia quizás su cuerpo, no sé qué, tentaciones, van a las tentaciones. Y él, como está más acercado a lo que puede ser una filosofía estoica de no puedo dejarme caer ante los placeres que llegan, porque si caes ante todos los placeres vas a ser adicto a todo en la vida. Y él, pues básicamente, cada vez que le ocurría eso, se daba latigazos, ¿vale? Esto en la parte final de la obra. Pues mucha gente, a raíz de que esos periodistas le grabaran y demás, van a verle cómo se pega latigazos, a ver cómo pega latigazos a los demás, porque él se pone rabioso y pega latigazos a otra gente. Y lo curioso es que esos espectadores quieren que les peguen latigazos para sentir algo, porque no sienten nada. Están acostumbrados a no sentir nada, a reprimir todo tipo de emociones y a ser esclavos del soma. Entonces, en el momento en el que les pega un latigazo el salvaje, sienten algo. Entonces el salvaje ya no sabe cómo conseguir que le dejen solo, que es lo que estaba buscando. Y ya sabéis cómo termina la historia, y es que el salvaje se termina suicidando. A grandes rasgos creo que he repasado todos los temas que toca Un Mundo Feliz. Hay muchos detalles, obviamente, que me he dejado por ahí. En esta ocasión se me ha pasado por completo apuntarme en mi libreta diferentes citas de la novela, así que acabo de buscar en Google, ¿vale? Disculpadme por utilizar el móvil, no me gusta sacarlo aquí para los vídeos. Pero he buscado un artículo en el que se hace mención a varias frases y os voy a comentar varias para que veáis un poco más en campo, en profundidad, los temas que trata la novela. Y por ejemplo hace referencia a la literatura con frases como: no me basta, no basta que las frases sean buenas, también debe ser bueno lo que se hace con ellas. No se pueden fabricar coches sin acero, y no se pueden crear tragedias sin inestabilidad social. Esto dando explicación a lo que es la sociedad de Ford. A medida que pase el tiempo, estos, como todos los hombres, descubrirán que la independencia no fue hecha para el hombre, que es un estado antinatural, que puede sostenerse por un momento, pero no puede mantenernos a salvo hasta el fin. Cuanto más talento tiene un hombre, más grande es su poder de corromper a los demás. Cuanta más elevada era su posición, más profundo era su resentimiento. Amo la ciencia, pero la verdad es una amenaza y la ciencia un peligro público. Es que tiene frases que son demoledoras. Y sobre la felicidad tiene varias, que esto me parece interesante mencionarlo porque es la clave de la obra. Este es el secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. Esto lo defiende el personaje del malo, ¿vale? El superintendente o como se llame, para defender la esclavitud social que hay realmente en la sociedad de Ford. La felicidad nunca tiene grandeza. Las cosas hay que pagarlas. La felicidad tenía un precio. Ahí simplemente, pues para defender el estado de esclavitud real en el que se encuentra la civilización, pues comenta que la felicidad tenía un precio y era pues suprimir toda capacidad artística del ser humano. Y bueno, luego tiene aquí más frases apuntadas, pero yo creo que con eso os he enseñado algunas que reflejan bastante bien lo que puede contar esta novela. Ahora bien, mi opinión personal así breve, aparte de todas las pinceladas que he ido dando a lo largo del vídeo, me ha encantado. A mí me ha fascinado. Yo estaba leyéndola y me parecía bastante cercano, como suele pasar con muchas novelas de este estilo, o 1984 de Orwell, que es un clasicote también, que anticipan cosas que van a ocurrir, porque en diferentes puntos de la historia la realidad siempre ha sido bastante parecida. El control de las masas, ya sea pues con más tecnología de por medio o con menos, pues son cosas que eso se veía aquí. Y además me da la sensación de que en su momento Aldous Huxley, al escribir Un Mundo Feliz, no tenía en mente criticar ciertos aspectos de la vida, y que, curiosamente, la sociedad ha evolucionado adoptando partes de esos aspectos que se critican en esta novela. Y no sé, a mí la verdad que me ha parecido muy buena, la lectura
agradable, no se me ha hecho difícil de leer, se me hacía entretenido, me ha enganchado, no es de esos clásicos que estás leyéndolo y no te enteras de nada y tienes que volver a empezar la misma página una y otra vez. No, me parece un libro bastante asequible, ¿vale? No es de lo más introductorio para empezar en el mundo de la lectura, pero me parece un libro bastante asequible, que trata unos temas filosóficos que por lo menos a mí me han hecho empatizar muchísimo y que especialmente me ha dejado con ganas de volver a leer la novela otra vez. Sí que es cierto que hay algunas cosas de la trama que quizás se centra demasiado con la civilización, porque es como que tenemos dos partes del libro, la civilización y los incivilizados. Y ahí es cuando pasa a ser el protagonista, el salvaje. La parte de la civilización quizás se me ha hecho muy larga porque es como que incluye muchas situaciones, que también me gusta porque el contexto enriquece, ¿no? Pero sí que es cierto que podrían haber recortado algunas o meter algo un poco diferente, porque son situaciones que ocurren una y otra vez el mismo tipo de situación. Si creas una situación diferente que comparte el mismo trasfondo, pues vale, pero si son las mismas situaciones una y otra vez, pues puedes cortar un poquito. Pero vamos, lo demás, la verdad que me ha gustado muchísimo y la recomiendo un montón. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aquí tenéis mi crítica y opinión de esta novela, espero que os haya gustado. Si la habéis leído, pues podéis dejarme un comentario por ahí y si no, pues podéis decirme si os llama la atención para leerla. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro vídeo. Adiós.